Desarrollo de su programa en un 2x1 Express por Ahora TV Canal 3, cubriendo todo el país, televisión abierta y televisión digital. Bueno, en el mundo tenemos hoy un toque de queda. Sí, sí. Tenemos a José del Castillo Sabiñón, miembro de la Comisión Política del Partido Fuerza del Pueblo, es senador de la provincia de Barahona, es ministro de Industria, Comercio y MIPYME y también es presidente de Indotel. ¿Cuánto ex? Todo una autoridad con nosotros. Es un placer tenerlo con nosotros. Bueno, placer es para mí compartir con ustedes y sobre todo con la gente que lo sigue en las mañanas. De verdad que sí. A la orden. A esta hora no es para nadie. De 11 de la mañana a 12 del mediodía por el Canal 3. Así es. Ese es un Dream Team que comienza a las 5 de la mañana con todo un equipo de periodistas y profesionales que hace una pausa con un 2x1 Express porque también a las 12 viene Dani Alcántara con Diario del 3. Qué bien. Hasta las 10 de la noche. Sí, sí. Bueno, y yo que le he pedido a Dani que me dé empleo aquí, pero no ha querido nunca. Bueno, José, empecemos con tu opinión en torno a esta decisión que tomó el gobierno de suspender los estudios en la mina de Romero. Mira, por un lado hay un tema que tiene que ver con el sentimiento social que se manifestó en San Juan de la Maguana. El presidente hablaba de la famosa licencia social, que no está establecida de manera expresa en la ley, pero que queda implícita en la necesidad de producir consultas con los sectores sociales a través de vistas públicas y otros mecanismos en el proceso de expedición del permiso ambiental, que es de lo que se trata, porque esta operación minera, pues hasta ahora lo que ha tenido son permisos de exploración. La exploración ha permitido determinar la existencia de un yacimiento importante de oro. Luego, a partir de los estudios de factibilidad económica, se determinó la factibilidad de la explotación, es decir, que se podían invertir los recursos para extraer el material y esto iba a generar una rentabilidad. Se habla de un periodo de 8 años, más de $1.000 millones en ingresos y beneficios incluso para San Juan que se han estimado en cerca de más de $300 millones, con la tasa del 5% más un 8% que iba a tributar, es decir, en total un 13% la minera. Ahora, la oposición, que no deja de ser legítima, porque los pueblos tienen el derecho de determinar qué hacer, ¿verdad?, con sus recursos, pero luce hasta cierto punto un poco descabellada porque no se basa en un sentimiento más que todo, no en un elemento técnico. Y la oposición es a que se hagan los estudios para determinar la viabilidad desde el punto de vista ambiental. Y eso a mí me parece que no es lógico y tampoco un Estado, un gobierno debe tomar decisiones en función de una presión social sin antes, por lo menos, dar la oportunidad a que se cumpla el marco jurídico que establece la elaboración de los estudios que determinen la viabilidad o no. Ya finalmente, si el Ministerio decide otorgar o no el permiso ambiental, incluso sustentándose en lo que dijo el presidente de la licencia social, pues bueno, es una facultad que está establecida en la ley. ¿Qué ha pasado? Bueno, hay un cuestionamiento a la seguridad jurídica en la República Dominicana a partir de esta decisión, porque es una decisión medalaganaria, es decir, no está basada, no está sustentada en lo que establece el marco jurídico. La caída en el marco internacional se le ha generado un daño a Gold Quest, un daño que, vuelvo y te digo, no tiene un sustento en el marco jurídico. La bolsa de valores se han caído. Ha perdido Gold Quest prácticamente su valor, ha perdido un 70% del valor la compañía en la bolsa canadiense, y esto es una situación que, digamos, refleja una vez más el ejercicio populista del poder. En mi opinión, si así que vamos a manejar el país, la verdad que vamos muy mal. Hoy vemos que las empresas dicen que ya no desiste de seguir la investigación y las exploraciones ahí en esa loma Romero. Bueno, creo que
leí la noticia, más que todo no desiste de la posibilidad de que se reconsidere el asunto, porque no, la verdad que la decisión presidencial, según dice el discurso, es de cesar cualquier operación, incluyendo las actividades de exploración. Incluso parecería que ni siquiera pueden hacer el estudio, cosa que vuelvo y te digo, me parece no es lo correcto, porque las cosas se evalúan y luego del resultado de la evaluación se somete al conocimiento de la sociedad para que la sociedad pueda tener un entendimiento real de cuál es la realidad. Porque ¿qué es lo que evalúa un estudio de impacto ambiental? Bueno, ¿cuál es el impacto que va a tener eso en el medio ambiente? Y si ese impacto es manejable, en el sentido de que si se puede aplicar un plan de lo que se llama un plan de manejo ambiental y luego un plan de remediación, porque por definición la minería afecta al medio ambiente, es decir, tú tienes que levantar la capa vegetal y sacar lo que está dentro y evidentemente eso genera un impacto. Ahora, ¿es ese impacto manejable? O sea, hay un plan de manejo que no ponga en riesgo, por ejemplo, las fuentes hídricas, que no impacte de manera directa la salud de la gente. Es decir, se puede hacer la operación porque no produce efectos nocivos. Sí, y bueno, y luego aprobar un plan de remediación. La minera tiene que luego que termine dejar eso igual o mejor que antes, que es a lo que se compromete las empresas cuando realizan este tipo de evaluaciones y estos compromisos con el Estado a partir de una licencia, porque al final de cuentas el recurso oro, el recurso minero, es propiedad de los dominicanos, es propiedad del Estado dominicano. El Estado lo que llega a un acuerdo con un operador para extraerlo, haga las inversiones que permita la extracción y bueno, generar los beneficios fiscales para el Estado, para las comunidades que tiene, allá hay un marco que bueno, que no se ha cumplido, que se ha cumplido a media, eso es un parte del tema. La minería, yo creo que la narrativa que se ha asentado en la opinión pública de rechazo a la actividad minera tiene mucho que ver con lo que ha sucedido en Cotuí, con la minería de cielo abierto, que es una minería contaminante, pero la gente acusa a Barrick, y a veces con razón, a veces yo creo que la empresa no se ha manejado de la manera más adecuada, pero el gran responsable de la contaminación en Cotuí fue el Estado Dominicano, que operó esa mina sin ningún tipo de previsión en lo que tiene que ver con el manejo ambiental, permitió la producción de sulfuros, porque eso se da de manera natural cuando llueve, cuando tú dejas expuesto el mineral, y la contaminación de las fuentes acuíferas en la zona de Cotuí. De hecho, yo cuando era ministro de Industria, no existía el Ministerio de Energía y Minas y le tocaba a Industria y Comercio ver estos temas. A mí me tocó negociar con Barrick todo el proceso de remediación ambiental de lo que se llamó el pasivo ambiental que dejó la operación estatal en la antigua Rosario Dominicana. Entonces, eso realmente ha tenido, digamos, ha sido parte de la mala prensa que ha recibido la minería, pero sin embargo, hoy en día, el responsable del crecimiento del primer trimestre son las exportaciones del oro. La minería, cuando el Banco Central anuncia que hemos tenido récord en inversión extranjera este primer trimestre del año de 1.500 millones, la minería representó el 50% de esa inversión. El año pasado exportamos 2.600 millones de dólares en oro, el 46% de nuestras exportaciones tradicionales y el 14% del total de las exportaciones de la República Dominicana, porque el oro está en un precio récord, casi $5.000 la onza. Entonces, es el gran dilema. La Constitución tiene un mandato, la explotación de nuestros recursos naturales, mineros y de hidrocarburos, bajo el criterio de sostenibilidad, que incluye evidentemente la protección ambiental, y hay que ver cómo esto se logran los beneficios de esta explotación, porque eso es lo que pretende la Constitución, que el país se beneficie de eso, de esos recursos, pero evidentemente siempre bajo una visión sostenible de protección del medio ambiente. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo, y cuando lo he dicho en comentarios y lo publico, la gente me acaba,
no me importa, porque yo no voy a parquear mi cerebro a la derecha porque la mayoría piensa una cosa. Muchas cosas malas se han hecho en la humanidad a costa de la aprobación de la mayoría. Realmente cuando se toman decisiones de esta naturaleza, para mí obedecen única y exclusivamente a un estilo de gobierno eminentemente populista. El costo político. Por el voto de la Creo que eso es lo mayoría que está crucificaron salvando a el Jesucristo. presidente Abinader en esta decisión. Pero el costo para el país. Bueno, pero Porque entonces el costo político de él y de Sí. su gobierno y el país que se joda. Entonces yo pienso, escúchame la expresión, pero yo pienso que esa justificación no es válida. Es decir, sí, claro, el costo político. El sábado decía el ministro de Energía y Minas que el gobierno estaba esperando el resultado de los estudios. El viernes o el jueves, igual el ministro de Medio Ambiente diciendo que estaba esperando el resultado de los estudios. El domingo, el presidente madruga a su gabinete y dice que esto se suspende, fruto de la marcha que se produjo evidentemente en San Juan y de la manifestación de la oposición que parece mayoritaria. ¿Por qué digo parece? Porque no se ha hecho una encuesta, un estudio serio para determinar. acuérdese. Yo leí en el Caribe, escúchame, breve, la semana pasada, que el 76% de los electores del Caribe estaban de acuerdo en una encuesta que ellos hacen una encuesta sobre los temas, ¿verdad? Diariamente. Estaban de acuerdo con que no se tomara una decisión hasta que no se vieran los resultados del estudio. El 76%. Tú me dirás, ¿los electores del Caribe son prominería? Bueno, no sé por qué. Bueno, acuérdese que esa mina en San Juan ahí se convirtió en un reclamo nacional. Yo estuve por ahí, por la zona, fui a visitar a una persona por ahí y en el parador Cruce de Ocoa yo me junté con dirigentes, incluso políticos, prácticamente a nivel nacional, que fueron a respaldar esa marcha en San Claro. Juan. Pero yo te pregunto, ¿se han hecho los estudios? ¿Se sabe real y efectivamente cuál es el impacto? ¿O es un ejercicio de populismo mediático el que se ha llevado a cabo allí? Bueno, Para una última pregunta sobre ese tema. ¿La Gold Quest podría ir a la justicia internacional? Podría. No creo, no sé, habría que ver. No creo que sea el ánimo porque, mira, la realidad es que ese proyecto tiene 20 años en la gatera, es decir, a la espera de que haya aprobación. Los términos de referencia, para ser honesto, para elaborar los estudios que permitan otorgar o negar la licencia ambiental, están pendientes de ser otorgados del año 2015. Si hay que reconocerle algo a este gobierno es que otorgó los términos de referencia en cumplimiento de la ley, porque al final de cuentas hay un marco jurídico, ese es el problema, o lo que se reclama. Hay un marco jurídico que establece la forma en que se hace esto. Y hay que cumplirlo. El Ministerio de Medio Ambiente otorgó los términos de referencia. ¿Qué le está creando en términos de expectativa a esa minera? Bueno, me van a abrir la oportunidad de yo someterme a lo que establece la ley y si procede la explotación, me otorgarán el permiso. Pero se lo han negado sin ningún debido proceso, sin evaluación, sin permisos. Entonces, eso da pie a un eventual reclamo que pudiese estar dentro de los elementos. Otorga el permiso y después lo niega. Claro, porque le han provocado un daño a Gold Quest. Nada más hay que ver la situación de la cotización. Ha perdido un 70% del valor después de la decisión del presidente. así es. En términos políticos, el tema ahora es la reducción que ha hecho el gobierno de un 50% de los partidos políticos. Nos gustaría ayer 24 partidos elevaron un reclamo a la Junta Central Electoral de que cumpla con la ley. Me gustaría escuchar su opinión. Lo primero que el gobierno no ha hecho nada. Ha dicho que tiene que adoptar o ha anunciado la adopción de un paquete de medidas para ahorrar 40.000 millones de pesos. Muchas de las cuales forman parte de un menú que ha estado ahí y que se ha aplicado en distintas crisis de este tipo, que como ustedes comentaban al inicio del programa, no es la primera vez ni será la última, porque el asunto es que la República Dominicana no produce petróleo y depende de las importaciones y hay situaciones medioambientales, geopolíticas, económicas, de distintas índoles que afecta el mercado petrolero, que lo ha afectado antes y que lo afectará en el futuro. Entonces, las medidas, bueno, primero,
evidencian que no había un plan de contingencia que previera este tipo de situación. Se toman en el marco de una discusión sobre el gasto, la calidad del gasto del gobierno. Un gobierno que ha dispendiado el gasto público, elevando la nómina pública en más de 135,000 nuevos colaboradores, que ha elevado además el valor de esta nómina de manera exorbitante, incrementando los salarios en el sector público, más allá de los niveles de inflación, porque si es para cubrir los niveles de inflación, eso es entendible. Además que no ha producido las acciones que permitan mejorar, por ejemplo, los niveles de desempeño del sector eléctrico, que se llevaron el año pasado 1.805 millones de dólares en transferencia corriente al sector eléctrico, cuando eso en el año 2019, antes de la entrada del presidente Abinader al poder, estaba en cerca de 700 millones y la pérdida en 28%, hoy están en 43%. El tema del espacio fiscal, que es reducido, no se tomaron las decisiones que se debieron tomar en el momento político que más convenía para poder garantizar un espacio fiscal suficiente que permita las inversiones. Las inversiones públicas. Este gobierno tiene la cifra del nivel de inversión pública más bajo de los últimos 70 años. Entonces, en ese contexto, pedir la reducción de los recursos de los partidos políticos, bueno, que ya se ha hecho antes, se hizo en el año 2022, y a 2 años de las elecciones luce que no es el elemento económico, sino parecería que lo que se quiere es afectar la capacidad de los partidos de producir sus acciones que le permitan competir en el escenario del año 2028. Ya el director de presupuesto ha dicho que es en julio, que va a someter el proyecto, que eso va a ir al Congreso. Yo no sé hasta qué punto haya voluntad incluso del PRM de aprobarlo, porque el PRM, que es el partido oficial que está en el gobierno, quizás el que tiene mejores condiciones para afrontar eso, los demás están en oposición y dependen del financiamiento público para realizar sus actividades. En gran medida, obviamente, recaudan también incluso de sus propios miembros y de donaciones, pero el PRM está en el gobierno y es el que tiene mejor. ¿Por qué el PRM no entrega esos recursos de manera voluntaria, sin necesidad de esperar que si tienen ese deseo, ¿verdad? Sin necesidad de esperar de que se produzca una modificación a la ley o se discuta eso en el Congreso? Entonces yo creo que hay mucho de bulto, de populismo, vuelvo y reitero. Es una manera de echarle una vaina a los partidos, cuando el gobierno tiene todas las herramientas para enfrentar esta crisis de manera adecuada, y es el que maneja el presupuesto, lo que tiene que mejorar la calidad de su gasto y hacer, como dijo ayer el ministro de Hacienda, algunos ajustes que le permitan transferir recursos para financiar los subsidios, que básicamente la herramienta que tiene el gobierno para poder enfrentar esta crisis, los subsidios a los combustibles, a los fertilizantes, a algunos productos importantes como el caso de la harina o los aceites, cosa que ha hecho antes también. Vimos cómo anunció 800 millones de pesos adicionales al sector transporte para evitar el alza en los pasajes. Estas son las medidas y la caja de herramientas que tiene el gobierno a su disposición para enfrentar esta crisis. La fuerza del pueblo. Da pena. La fuerza del pueblo. Oye, da pena que en medio de esta situación el gobierno salga con eso, de meter a los partidos en esta situación, en esta propuesta, porque se ve que lo que se quiere es afectar la capacidad de los mismos de desarrollar su actividad política. En las fuerzas del pueblo, lo vemos muy activo ahí en Barahona, incluso el expresidente Fernández estuvo por allá encabezando un gran acto de juramentación. ¿Cómo está la correlación de fuerza? Por otro lado, también vimos al PRM, que también fue a juramentar el dirigente del PLD y de las fuerzas del pueblo, también no me di cuenta de esa, pero bueno. En el caso de la visita del presidente... Las imágenes están ahí. No, está bien, pero te soy siendo honesto, no vi esa partecita, pero pudo ser, cómo no. El presidente Fernández estuvo el fin de semana. Lo más trascendente de esta actividad, aparte de que fue todo un éxito,
demuestra el crecimiento y la consolidación que está teniendo la Fuerza del Pueblo en la provincia de Barahona. Es la juramentación del ex diputado del PRM, Miguel Florián, diputado durante 2 periodos, 2016-2020, 2020-2024. Ese señor que está ahí. Ese. No, ese es Pedro Peña Rubio, que fue gobernador Del PLD. Del PLD durante el gobierno de Danilo 8 años, fue su secretario general del Partido de la Liberación Dominicana y fue aspirante en las elecciones del año 2024 a diputado por esa demarcación, por el PLD. Él pasó a formar parte de la Fuerza del Pueblo desde el pasado domingo y usted decía que también el diputado Miguel Florián, lo cual está sucediendo en muchos otros lugares, PRMistas que se están acercando a la Fuerza del Pueblo. ¿A qué te lo atribuye ese fenómeno? Bueno, evidentemente, y bueno, eso está en las encuestas, incluso ACD Media, que es una encuesta asociada a esta plataforma, pues demuestra ya desde hace tiempo un debilitamiento del posicionamiento del PRM y se está viendo a la Fuerza del Pueblo y sobre todo al liderazgo del presidente Fernández como una opción de poder hacia el 2028. Y eso de manera natural, ese es el diputado, Miguel Florián, eso de manera natural, el exdiputado, atrae a las figuras a acercarse a este proyecto político porque ven que es la opción hacia el año 2028. Gran parte del mal manejo que ha demostrado el gobierno, sobre todo en materia económica, el año pasado tuvimos un crecimiento pírrico de apenas un 2.1%, uno de los más bajos en situaciones normales, porque no podemos meter la pandemia ahí, ¿verdad? Donde hubo un decrecimiento de un 6%, porque eso es un año irregular y producto de una situación evidente. Esa sí es una crisis de verdad. No es que esta no sea de verdad, pero por la magnitud que tuvo la situación de la pandemia. Esa paró el mundo. El año pasado tuvo uno de los desempeños más pobres que ha tenido la República Dominicana en los últimos tiempos. Gran parte de esa situación, acompañado además con altos niveles de inflación, sobre todo lo que se llama la inflación subyacente, es decir, la que mide alimentos, sí, vestidos y bebidas no alcohólicas, que el año pasado fue de un 9%. Que es bueno que vean, hay un trabajo de Mercedes Carrasco que ella publicó en su cuenta de X, donde se ven cerca de 100 productos que de primera necesidad que han incrementado de manera significativa su precio en el último año, empezando por la yuca, que ha incrementado un 59%, el café más de un 20%. Eso está presionando a la gente, está afectando su calidad de vida y está la gente ya mirando hacia una figura que se ha destacado por una buena gestión pública, una buena gestión de la cosa económica y con una capacidad de gestionar esta situación. Yo creo que por eso Leonel se ha reposicionado y hoy se ve como la opción de relevo hacia el año 2028. En el Partido Fuerzas del Pueblo hay una situación ahora porque el expresidente Leonel Fernández anda por un lado y Omar Fernández, que es su hijo, también anda por otro lado. Cosa que está muy bien. ¿Qué puede pasar cuando llegue el proceso de selección de candidatos? Va a pasar que la Fuerza del Pueblo tienen eso una gran ventaja. Tiene las dos figuras políticas más importantes que hay en la oposición y las únicas que compiten con el liderazgo del PRM, incluso con los que se miden que pudiesen ser los candidatos presidenciales. De hecho, Omar en algunas encuestas hasta supera al padre. Y yo creo que eso es una gran ventaja para una organización política, tener dos figuras de esa naturaleza. Además, dos figuras que atraen electorado de diferentes segmentos. En el caso de Omar, un electorado más juvenil, de relevo, que es una figura joven, que para mí es el político del momento, con una proyección extraordinaria y un crecimiento extraordinario que ha tenido en estos últimos tiempos, con una tasa de rechazo prácticamente de 0, y en el caso de Leonel, la experiencia, la capacidad de Estado, el estadista, ¿verdad? Por incluir esto en una sola palabra. Para José del Castillo, ¿Omar o Leonel?
¿Cuál de los dos te favorece en esta Mira, yo coyuntura? creo que, vuelvo y te reitero, los dos son un gran No, pero van a tener que coger Yo creo que uno. va a ser Leonel el candidato, no hay duda. Pero por lo que te estoy diciendo, la gente está buscando una figura de experiencia que pueda sacarnos de la situación en la cual nos ha metido el PRM y evidentemente Leonel representa esa experiencia ya probada. ¿Usted va a ser el candidato a senador por la provincia de Barahona? No Fuerza del Pueblo. no está en mis objetivos, yo creo que ya yo pasé por ahí. Y hay otras figuras que pudiesen asumir esa representación Muchísimas de gracias, manera José genuina. del Castillo. Para Gracias nosotros fue a un honor ustedes. tenerlo aquí ¿Cómo no? en la mesa de conversación de un 2x1 Express. Un placer. Señores, manténganse ahí porque en breve viene Luis Méndez a hablar de qué pasó en la NBA, qué está pasando en las grandes ligas y el inicio de los juegos aquí que se entregó la antorcha en el día de ayer. Vámonos a la pausa, señor director.